At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero. Porque el sector agroalimentario andaluz, como decimos, es motor económico, es uno de los principales de nuestra tierra en estos momentos, cada vez más diversificada. Uno de los sectores a los que afectan esos retos globales del sur de España, que precisamente ha sido el tema central que ha ocupado al encuentro que tuvo lugar el pasado jueves en Sevilla, organizado por la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España, por CESUR, con motivo de su 10º aniversario. Y hoy está con nosotros José Manuel González, es el presidente de CESUR y además tuvo un papel importante, voz en este encuentro, en este foro del pasado jueves. Bienvenido, José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas. Cumpliendo además su primer año al frente de esta iniciativa empresarial, ¿cómo pasa el tiempo, José Manuel? Cumple ya 10 años CESUR. Sí, CESUR cumple 10 años. Yo definía que para un círculo de empresarios es prácticamente ya una mayoría de edad. Al final, al principio se aglutinan muchas ideas hace 10 años y hoy yo creo que CESUR es un producto que exactamente sabe lo que quiere, sabe lo que aporta y sabe cuál es su función dentro del entramado empresarial del sur. Ha ido sumando empresas porque los que están en CESUR son empresarios, como su presidente al frente de esta iniciativa es empresario, ha sido CEO mundial de Howden Broker Asegurador. Está además como socio en la ingeniería Inerco, que acaba de cumplir 40 años, emprendedor también en estos momentos en el sector bodeguero, pero muy vinculado al turismo, a la gastronomía, un sector que no es sencillo, emprende en Bodegas Góngora. Sí, bueno, al final yo creo que algo consustancial al emprendedor o al empresario es sus ganas de transformar y de querer permanentemente cambiar el entorno a tu alrededor y en este caso pues está en intereses tan dispares como una ingeniería de transición energética como Inerco o un proyecto enoturístico en Sevilla. Pues como decimos, CESUR cumple 10 años, ha ido sumando empresas, cada año celebra su asamblea anual y una jornada empresarial y este año además con ese momento que vivís, 10 años ya, yo no sé si podríamos decir o definirlo como que es CESUR, un grupo comprometido de empresarios con el sur y que preocupa, y eso sí que me llamó la atención, lo dijisteis en el encuentro, especialmente el futuro de Andalucía y el futuro de los jóvenes y su acercamiento a la empresa. Sí, CESUR es un grupo de empresarios que representa en torno al 47% del PIB del sur de España, es de financiación exclusivamente privada y tiene varias misiones. Una de las misiones que a mí más me gusta es precisamente hacer pedagogía y acercar la figura del empresario a la juventud. Es decir, nosotros reclamamos más empresas, los políticos les encanta decir que hay más empresas, pero para que haya más empresas tiene que haber, en términos eclesiásticos, más vocaciones empresariales. Y CESUR pretende dignificar, explicar, hacer pedagogía y ayudar a crear el ecosistema para que se creen verdaderamente más empresas. Pues nos interesaba especialmente hoy, José Manuel, como presidente de CESUR, comentar muchos de los temas que se abordaron, que fueron realmente interesantes y que tocan muy de cerca, son temas muy sensibles con lo que es la marcha de la empresa en estos momentos, en ese foro organizado con motivo de estos 10 años, con ponentes como Margarita Chinás, ex vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, Juvencio Maestu, CEO de Inca Group,
Group, que es el grupo de IKEA, y también un empresario referente en nuestro país como es Francisco Riveras, presidente ejecutivo de Gestamp, un gigante de la industria automovilística. Y ya en la clausura, y te vimos en acción como un moderador y entrevistador, que no es fácil, de Felipe González, expresidente del Gobierno. También estuvo Fátima Báñez, presidenta de la Fundación COE, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Repasamos, José Manuel, si te parece, algunas de esas claves, en principio, y entrando y conectamos con lo que hablábamos del sector agroalimentario y de esos retos a los que se enfrentan. La geopolítica en estos momentos, y se hablaba, lo marca todo. Se abordaron retos globales mirando a Estados Unidos con Trump, pero allí se decía, lo decía Margaritis Schinas, es vicepresidente de la Comisión Europea: si queremos ser relevantes en estos momentos, ya es la hora de que aprendamos a jugar en este tablero, decía, como digo, Margaritis Schinas. Durante décadas, Europa ha defendido con firmeza un compromiso, un concepto que consistía en el respeto de un orden internacional basado en normas y en reglas. Sin embargo, y hay que decirlo alto y claro, esta estrategia no ha funcionado, no nos ha servido, y es poco probable que lo haga en el futuro. Mientras nosotros seguíamos obsesionados con reglas, el resto del mundo estaba obsesionado con el poder. Y si queremos los europeos ser relevantes en este mundo que se perfila, ya es la hora para que nosotros también aprendamos a jugar en este mismo tablero. Europa tiene que aprender el juego del poder. Es ya la hora de empezar a jugar duro. Se puede decir más alto, pero más claro imposible, por parte de Margaritis Schinas. Y los más pesimistas, José Manuel, dicen que Europa se hunde. ¿En qué punto crees que nos encontramos? Has sido CEO mundial de un grupo importante, has viajado por medio mundo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no soy pesimista y no creo que Europa se hunda, sino que Europa sigue siendo el sitio donde todo el mundo quiere venir a vivir y establecer a su familia, donde se generan oportunidades. Pero concuerdo al 100% con Margaritis Schinas, con que una cosa es hablar de esta tierra maravillosa que es Europa y otra cosa es construir algo que vaya mucho más allá. Un buen amigo me decía que el movimiento MAGA, que es Make America Great Again, va a conseguir que exista un movimiento MEGA, que es Make Europe Great Again. Al final, toda esta política de desconcierto y un poquito batiburrillo que Estados Unidos está liderando, pues yo confío en que haga que Europa despierte, como bien decía Margaritis, y se una en un proyecto un poquito más allá de lo que hemos hecho hasta la fecha. Y no hablo solo y exclusivamente de defensa, que parece que es el último grito y el último tal, sino hay muchos aspectos, armonía fiscal, hay aspectos geopolíticos donde yo creo que el hacer más Europa es una de las benditas consecuencias de este momento geopolítico incierto. Por parte de las empresas de nuestra tierra con las que hablábamos y que están presentes en CESUR, las empresas andaluzas en el mundo que venden, que internacionalizan, que exportan, ¿cómo perciben que están en estos momentos pendientes de esos aranceles, de los movimientos que pueda haber, preocupadas o tiran hacia adelante con el escenario? Bueno, lo cierto es que cuando hay incertidumbre, hay preocupación. Es decir, nosotros dentro de CESUR reclamamos que haya tranquilidad institucional, concierto regulatorio y estabilidad jurídica, precisamente porque son elementos básicos para que las empresas tengan éxito. Y si tú tienes un entorno donde te están poniendo aranceles, después te los quitan, después te los multiplican por 3, pero yo creo que el empresario andaluz y el empresario del sur hay que ser prudente y hay que jugarla un poquito más a largo. Y que evidentemente, pues si Estados Unidos deja de ser un mercado objetivo, pues hay otros mercados en el mundo donde se podemos ir. Mirando más hacia ese futuro, mirando hacia a largo, otro de los temas de los que se hablaron en el encuentro, la competitividad, la innovación y sobre todo el tamaño de las empresas de nuestra tierra, que sigue siendo un gran reto para la economía andaluza.
Yo creo que lo mencionó Juan Manuel Moreno Bonilla en su discurso de clausura y es una tesis que comparto. Andalucía tiene un problema con el tamaño de sus empresas. ¿Y por qué nos gusta el tamaño? Que hay que explicarlo para que la gente lo entienda. Las empresas que son más grandes tienen capacidad de pagar mejor a sus empleados, son más resistentes a los vaivenes de los mercados, traccionan más crecimiento y ayudan a otras empresas a crecer, captan más talento porque el talento quiere venir a una empresa grande en lugar de una pequeña empresa, con lo cual al final la apuesta por el crecimiento de las empresas es uno de los retos de Andalucía, que me alegró que lo recogiese el presidente de la Junta, pero hoy está en el orden del día de CESUR. Uh-huh. Lo decía José Manuel, el presidente, decía entre otras cosas que el futuro de nuestra economía dependerá del futuro para formar y para atraer y retener talento, y también hablaba de ese aspecto del crecimiento de las empresas y de la confianza empresarial en estos momentos en Andalucía. Hemos crecido 20 puntos en inversión extranjera por encima de la media española. Oiga, cuando la inversión extranjera decide venirse a Andalucía, será porque aquí encuentra razones motivadas para que su inversión sea productiva. Nos quedan cosas por hacer. Evidente, tenemos que ser más competitivos. Pero además de tenemos que ser más competitivos, tenemos que seguir internacionalizando y tenemos que seguir apostando por mayor innovación y desarrollo. Hoy en día la diferencia entre competir y no competir está en el talento que atesora una empresa, en la capacidad de que ese talento no solamente se localice aquí, sino que pueda desarrollarse. Por eso les anuncio que vamos a poner en marcha el club Mid Market Andalucía Trade con una batería que va a ser de estímulos también y servicios que incluyen para ir a los mercados alternativos, para I+D+I y para un fondo de resiliencia autonómica. Quedarse en Andalucía, invertir en Andalucía, decía el presidente de la Junta en el encuentro del CESUR, y eso conecta con lo que comentaba José Manuel de que el talento joven especialmente se quede en Andalucía, no se marche. ¿Qué barreras crees que existen en estos momentos, a pesar de esa marcha relativamente positiva de nuestra economía en estos momentos? ¿Qué barreras tiene todavía por delante la empresa andaluza y especialmente en ese reto de retener el talento? Bueno, pues si hablas con cualquier joven universitario con buen expediente en el ámbito de la ingeniería o de la empresa y comparas los salarios que recibiría aquí y que reciben en Madrid, pues entonces la pregunta te la responden ellos. Es decir, volvemos al origen de mi tesis inicial. Si no tenemos empresas con capacidad para pagar buenos sueldos, y cuando digo buenos es sustantivos, pues entonces corremos el riesgo de perder ese maravilloso talento que, concuerdo con el presidente, no debe abandonar, o en el caso que vaya, debe tener claro que puede retornar como un salmón. Uh-huh. Otro aspecto importante que se abordaba en el encuentro es no solo retener el talento, sino retener la presencia de empresas y atraer empresas a Andalucía. Estuviste en un viaje precisamente a China, que estuvo liderado por la Junta de Andalucía, con destacados anuncios. Algunos de ellos se van materializando, otros se van retrasando, pero en cualquier caso está bien esa conexión de Andalucía con países como estos, donde hay competitividad, innovación y sobre todo lo que interesa es que vayan apostando poco a poco por nuestra tierra. Sí, yo creo que conectar Andalucía con territorios diversos en el mundo es una cuestión absolutamente prioritaria, y China en este caso es un país que desde el punto de vista económico ha tenido una transformación brutal en los últimos 40 años y creo que es importante, y ese viaje fue importante. Es cierto que se está produciendo una cuestión algo curiosa, porque hace 30 años Europa deslocalizaba su producción en China y sin embargo ahora nos hemos dado cuenta que eso no fue una buena idea y ahora intentamos que ellos vengan a hacer la fábrica que hace 30 años andamos allí. Eso es una especie de ruta de la seda inversa que yo llamaba, pero en cualquier caso es
fundamental en la geopolítica actual, con cadenas de suministro que deben estar más cerca del consumidor final. Estamos hablando hoy en Andalucía Capital, en Onda Cero, con José Manuel González, que es una de las voces de las empresas de nuestra tierra, que pasan todas las semanas por este programa y que ahora es presidente y lidera el Círculo Empresario del Sur de España, y que además tuvo, vamos a decirlo así, José Manuel, el valor de moderar y no solo moderar, sino hacer una entrevista al expresidente del gobierno, a Felipe González, con todo lo que eso supone, en una conversación interesante del que ahora escucharemos algunas claves, pero ¿con cuál de ellas te quedas? Bueno, yo me quedo con la de que Felipe González es un hombre en el mismo sitio que está hoy, que ha estado siempre, independiente, absolutamente demócrata, y a mí me gustó algo que dijo sobre que el gran mandato que han recibido los dos grandes partidos de este país, es entenderse entre ellos y no abandonarse a sus extremos. Y creo que uno no lo entiende y el otro a veces tampoco. Pues decía también Felipe González un tema muy interesante y que conecta precisamente con esto de retener talento en nuestra tierra. No van a encontrar ningún sitio en el mundo, en términos relativos, mejor para vivir que este. ¿Tenemos que hacer algunos cambios? Sí, tenemos que hacer... Bueno, ahora nos van a obligar a hacer los cambios, porque eso de aumentar los gastos en defensa y empezarnos a preocuparnos de las amenazas de Putin y de los hijos de Putin que lo acompañan siempre. Eso no lo estamos decidiendo nosotros, lo está decidiendo Trump, que sí que va a ayudar a Putin. Va a tener la ventaja a Putin de que lo va a engañar fácilmente, no es que se vaya a tener mucho esfuerzo para engañarlo, porque ignora casi todo, pero no sabe que lo ignora y por tanto mete la pata todos los días. Siempre se agradece, por lo menos, esa forma de hablar clara, ¿no? No, a mí me parece un personaje importantísimo para entender. Lo que nosotros intentamos en CESUR con la invitación a Felipe es hacer un homenaje a esa parte de nuestra historia, que es la transición, y su obra maestra, que es la Constitución, como el elemento base que fija las bases para que las empresas hayan podido crecer en España en los últimos 30 años. Y no hay mejor persona en nuestra tierra que Felipe González para hacer ese homenaje. Pues en este repaso a lo que se abordó allí en el encuentro, en el 10º encuentro de CESUR, Foro Empresarial, balance de la situación económica de Andalucía, asistía este año Fátima Báñez, es la vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de la Organización Empresarial Nacional, de la COE. Y precisamente este año, este encuentro de CESUR contó con la asistencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara. Fátima Báñez hablaba del momento que vive la empresa andaluza y también hacía una referencia a la unidad, de caminar juntos todos los empresarios a esa unidad entre CESUR y la CEA también. Creo que estamos en un buen momento. Por eso Andalucía... No es casualidad que sea una de las comunidades autónomas que más inversión extranjera atraiga, y también un dato que me parece muy demostrativo de lo que estamos haciendo las empresas andaluzas. El 70% de todo el empleo que se creó el último año en España, en 2024, fue gracias a Madrid y Andalucía, a las empresas y a los empresarios de los dos territorios. Por tanto, miremos con confianza hacia adelante. Creo que la sociedad también merece de nuestra aportación a la confianza. Y me gustaría decir que esto forma parte también de algo muy importante, la unidad empresarial, que es nuestra fortaleza. Hoy veo aquí muchas caras que vi la semana pasada en la asamblea de la CEA. La unidad de CESUR y de la CEA somos los mismos y estamos en los mismos sitios, pero tenemos que caminar unidos, porque el escenario es difícil, a veces no nos ayudan a la empresa desde las decisiones institucionales, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos porque los andaluces también nos miran con esa confianza. Fátima Báñez, vicepresidenta de COE, en la clausura de CESUR, siempre mejor la unidad, la unión que la división, desde luego, ¿no? Siempre. Yo es algo que llevo innato, inscrito desde pequeño. Yo creo que la unidad es clave. Es importante para que haya unidad saber cuáles son los roles de cada uno, para que no haya. Y yo creo que en lo que se refiere Fátima, tanto CESUR como la CEA tienen roles perfectamente complementarios y por eso felizmente caminan unidos en la defensa de los empresarios del sur.
Pues felicidades al Círculo Empresario Sur de España por esos 10 años, los retos globales del sur de España, que precisamente fueron los que se abordaron en este foro empresarial tras la Asamblea Anual de CESUR. Mucha suerte, José Manuel, también con todos tus proyectos, tus retos personales como empresario, y ya conoceremos esas bodegas Góngora que apuntan muy buenas maneras. Espero que vaya muy bien, José Manuel. Hacemos un programa desde allí. Muy buenas tardes, José Manuel González, presidente de CESUR, hoy en Andalucía Capital. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years, and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.